Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo algo realmente interesante, ya que es una selección de los arcades más ocultos de Konami, y aquí vamos a encontrar un poco de todo. Algunos son auténticas joyas olvidadas que merecen ser recordadas, mientras que otros no tuve la oportunidad de jugarlos en su momento, y creo que puede ser interesante mostrarlos en este vídeo. Está claro que Konami es una de las grandes compañías del mundo del videojuego, y hoy en día se conoce todo sobre su catálogo, pero aún así creo que este vídeo puede sorprenderte con algún título que quizás nunca hayas visto, así que sin más preámbulos, comencemos. Y me gustaría empezar en 1984, ya que voy a seguir un orden cronológico destacando aquellos juegos que por un motivo u otro han quedado en las sombras. Comenzamos con Pandora's Palace, uno de los arcades más olvidados de Konami. Este juego nunca fue portado a consolas, ni apareció en recopilaciones, ni ha sido referenciado en otros títulos de la compañía. Uno de los motivos más importantes por los que quedó en el olvido es que, aunque se desarrolló en Japón, solo se lanzó en América del Norte, un caso bastante raro que contribuyó a su falta de reconocimiento. En cuanto al juego en sí, a mí me parece un buen arcade. Es una especie de Donkey Kong, pero con una ambientación más oscura y mitológica, algo poco común en la época. Se basa en el mito de la caja de Pandora y hoy en día es bastante apreciado por los coleccionistas, ya que es uno de esos arcades que Konami parece haber querido olvidar. En 1985, Konami ya demostraba su intención de innovar y no limitarse a copiar fórmulas existentes. La compañía exploró casi todos los géneros y muchos de sus arcades acabaron convirtiéndose en leyendas. Ese año, Konami lanzó un interesante shoot 'em up, con ideas bastante avanzadas para la época. A primera vista podría parecer otro juego de naves vertical típico, pero esconde mecánicas únicas. La nave puede transformarse en un mecha al recoger mejoras, y además incorpora power-ups poco comunes, como uno que detiene el tiempo y otro que te vuelve invulnerable para embestir enemigos. La dificultad es considerablemente alta, ya que ocurre algo inesperado. Algunos enemigos también pueden transformarse en mechas, lo que hace que no siempre te sientas tan poderoso como en otros juegos del género. Pese a su innovación, este arcade pasó desapercibido y rara vez se menciona. Nunca tuvo porta consolas ni secuelas y quedó eclipsado por títulos más icónicos de Konami como Twin Bee o Salamander, pero sin duda fue un arcade adelantado a su tiempo y que merece mayor reconocimiento. El siguiente juego también es de 1985, este sí tuvo un buen éxito comercial tanto en los arcades como en sistemas domésticos. Me refiero a Soundly Road, también conocido como Kicker. Este juego sí que lo jugué en su momento y quizás muchos se pregunten por qué lo incluyo en esta lista. La razón es simple, con el paso del tiempo ha caído en el olvido. Cuando se habla de los primeros beat'em ups clásicos, los nombres que vienen a la mente suelen ser Double Dragon o Renegade, pero antes de ellos ya existían juegos que exploraban la lucha de una manera diferente. Soundly Road no es un brawler callejero, sino una evolución de GR Kung Fu, con un diseño de niveles más vertical donde hay que ir eliminando enemigos saltando entre plataformas. Konami supo aprovechar bien este concepto y el resultado es un juego dinámico, desafiante y con un gran carisma. Hoy en día merece más reconocimiento dentro de la historia de los juegos de peleas arcade. En 1986 os traigo un arcade que juraría haber visto en los recreativos en su día, aunque no tengo la certeza absoluta, y es curioso porque en teoría Rock and Rage solo fue lanzado en Japón, pero tengo la sensación de que algunas unidades podrían haber llegado a otras regiones. El caso es que estamos ante un arcade cooperativo muy divertido y al mismo tiempo una rareza dentro del catálogo de Konami.
A simple vista su jugabilidad es bastante estándar, pero lo que realmente lo hace especial es su tono paródico, algo poco común en la época. Quizá por eso quedó enterrado en los archivos de Konami y nunca tuvo una segunda vida en recopilaciones o reediciones. Otro detalle curioso es que fue uno de los primeros juegos japoneses en incluir temas de rock occidental, aunque de manera no precisamente autorizada. Su estética minimalista y su sentido del humor siempre me ha parecido fascinantes, lo que lo convierte en una auténtica joya oculta. En 1987, Konami lanzó un arcade de conducción muy peculiar llamado Hyper Crash. A diferencia de otros juegos de carreras tradicionales, aquí no solo hay que llegar a la meta, sino también gestionar el combustible, que solo se recupera destruyendo a otros vehículos. Para lograrlo, el jugador puede embestir a los rivales o ejecutar un ataque de salto lateral, lo que le permite destruir varios coches a la vez y conseguir puntos extra. Su aspecto visual también es bastante llamativo, con un estilo futurista que recuerda a un Burnout ochentero. Sin duda, Hyper Crash es otro de esos juegos de Konami que parecieron adelantarse a su tiempo. Seguimos en 1987, un año en el que Konami lanzó varios arcades exclusivos, la mayoría bastante desconocidos porque solo se distribuyeron en Japón. Uno de ellos es Batlantis, un juego curioso que toma la base de Space Invaders, pero con un toque de fantasía medieval. En lugar de naves espaciales, aquí te enfrentas a hordas de guerreros mitológicos que avanzan hacia ti. Su dificultad es bastante alta, ya que los enemigos no solo atacan desde la distancia, sino que también pueden abalanzarse sobre tu posición. Otro juego interesante de ese año es Labyrinth Runner, también conocido como Trick and Trap. Se asemeja a Gauntlet, pero con un ritmo más frenético y una mayor variedad de power-ups. A lo largo de los niveles tendrás que enfrentarte a enemigos, esquivar trampas y recoger potenciadores que te ayudarán a avanzar. Un juego entretenido, pero curiosamente nunca recibió ports ni demasiada atención fuera de los arcades. Para finalizar con 1987 tenemos Black Panther, otro arcade que juraría haber visto los recreativos en su momento, ya que recuerdo haber jugado a un juego protagonizado por una pantera negra, algo que no se olvida fácilmente. Decidme en los comentarios si alguien más jugó a este arcade en su época. Lo cierto es que no tuvo mucho éxito en su momento y hoy en día es bastante desconocido dentro del catálogo de Konami. Su jugabilidad es curiosa, ya que mezcla elementos de beat'em up y plataformas con combates frenéticos y un jefe al final de cada fase. La mecánica de desplazamiento rápido y los ataques cuerpo a cuerpo lo hacen bastante dinámico, aunque quizás su dificultad y lo peculiar de su propuesta hicieron que pasara desapercibido, pero podría haber sido un juego épico si se hubiera pulido un poco más en su jugabilidad. Finalizamos los 80 con un juego muy adorable de puzzle y acción donde controlas a un lindo gato. Este arcade, que se quedó en Japón y era conocido como Nia Nian Panic, es uno de los juegos de puzzle de Konami más recomendados y seguramente subestimado. Sus influencias son claras, ya que es muy similar a Pengo de Sega, y si no lo habéis jugado lo recomiendo mucho, ya que aunque parece simple se vuelve muy desafiante en niveles avanzados.
First period. En los años 90 también vamos a encontrar muy buenos juegos tapados de Konami y algunos son realmente destacables. En 1990 tenemos Punkshot, un juego de baloncesto que personalmente tuve la oportunidad de jugar en su momento. A mí me encantaban los juegos de macarras y este en particular me divertía muchísimo. Lo más sorprendente es que existen dos versiones de placa diferentes, uno para 4 jugadores y otro para 2 jugadores. Yo en aquel entonces jugué la versión de 2 jugadores, pero imagino que jugarlo en modo de 4 jugadores debería ser la leche de divertido. Es un juego lleno de detalles que seguramente gustará a cualquiera que busque partidas rápidas y entretenidas. Y si es con amigos, mucho mejor. Al fin y al cabo, la magia de la mayoría de los arcades está en jugar en compañía. Un año después, en 1991, tenemos Escape Kids. Este sí que es un juego bastante oculto y raro dentro del catálogo de Konami, aunque en cuanto a gráficos podemos notar claramente su sello característico, con esos colores vibrantes y ese estilo de dibujo tan propio de la compañía. Se trata de un juego de carreras con obstáculos, sencillo de controlar y con versiones para 2 o 4 jugadores. En aquella época, Konami apostaba por los arcades multijugador, y este no fue la excepción. El objetivo es claro, completar 3 vueltas y vencer al corredor vestido de negro. En 1993 sorprende encontrar dos grandes juegos de Konami que pasaron bastante desapercibidos y que seguramente poca gente llegó a jugar en las salas recreativas de la época. El primero, llamado Monster Maulers, es un juego realmente interesante, ya que es una especie de híbrido entre beat'em up y juego de lucha, y lo mejor de todo, es cooperativo. Con este concepto, en 1993 seguramente me hubiera llamado muchísimo la atención. Sin embargo, uno de los motivos por los que este arcade no se conoció en Occidente fue su lanzamiento limitado en las salas de juegos y su temática profundamente japonesa, lo que hizo que se quedara exclusivamente en Japón. Además, no tuvo un impacto cultural significativo, ya que no estaba basado en un anime famoso ni en un programa de televisión, y solo contó con un manga de 2 volúmenes inspirado en el juego. Por eso, hoy en día Monster Maulers es uno de los juegos de lucha más interesantes de Konami. Muy recomendable jugarlo en modo cooperativo para disfrutarlo al máximo. Konami tuvo mucho éxito con sus juegos licenciados como X-Men o Los Simpsons, y quizás ese sea el motivo por el que Metamorphic Force, uno de sus beat'em ups originales de 1993, pasará más desapercibido. A diferencia de los títulos basados en franquicias populares, este juego no contó con el mismo respaldo por parte de la compañía y no tuvo tanta difusión en las salas recreativas. Hoy en día es recordado como un infravalorado y se le conoce por ser un cruce entre Golden Axe y Altered Beast, pero con mecánicas únicas como la transformación de los personajes en bestias poderosas. Para los fans de los beat'em up es un título que merece la pena jugar, y si lo haces en cooperativo mucho mejor, ya que permite hasta 4 jugadores. Sin duda representa lo mejor del género en una época en la que este tipo de juegos empezaba a declinar.
vamos terminando la lista con más olvidados de Konami, y el primero es un curioso juego de carreras llamado GTI Club. Este arcade es interesante porque te permite conducir coches tan míticos como el Austin Mini Cooper, el Lancia Delta o el Renault 5. Juegos de este tipo no eran comunes en la época, pero Konami, como ya hemos visto, siempre probaba suerte con arcades de toda variedad, y este le salió bastante bueno, así que lo recomiendo si no lo habéis jugado. Watch out behind you. 3, 2, 1, go! Continuamos con Time Pilot, sin duda uno de los arcades más raros y desconocidos de Konami. Lanzado en 1997, este juego nos pone a los mandos de un ala delta, algo prácticamente inédito en los salones recreativos. Su gran atractivo era la cabina especial con un arnés y una barra de control diseñada para simular la sensación de volar. Aquí hay que planear sobre distintos escenarios aprovechando las corrientes de aire y completando misiones. Su escasa tirada y el hardware específico hicieron que fuera difícil de encontrar fuera de Japón, convirtiéndolo en una auténtica rareza dentro del catálogo arcade de Konami. Y vamos a terminar con Hyper Bishi Bashi Champ. Este arcade sí que triunfó en Japón, pero en Occidente no fue tan conocido. Aún así estamos ante uno de los juegos más divertidos que puedes jugar a dobles. Así que si te encuentras con esta máquina en algún lugar, no dudes en jugarlo en compañía, porque las risas están aseguradas. Con esto finalizo la lista. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este repaso a esta gran compañía. Está claro que seguramente me habré dejado más arcades de Konami que podrían estar aquí, pero creo que he hecho un buen repaso cronológico de sus juegos más tapados. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y compartid. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Finish your score. Winner, Android.